Bendiciones, iglesia. Estamos hoy en nuestra sede de nuestra iglesia Avivamiento Pueblo de Dios para la palabra, para hoy viernes 10 de abril del año 2020. Dios los bendiga en nombre de Jesús. Vamos a tener una pequeña oración para poner todo en las manos de Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo pueda ministrarnos por medio de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, Señor. Te doy toda gloria y te doy toda honra, Padre, en estos tiempos, Señor, que necesitamos más tu alimento, Señor, espiritual para poder ser fortalecido nuestra fe, Padre. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tú nos hables, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es espíritu y es vida. Si tú nos hablas, Señor, recobraremos nuevas fuerzas. Si tú nos hablas, Señor, veremos todo claramente, Padre. Espíritu Santo, ministra a los santos en este momento. Ministrale al mundo de justicia, de pecado y de juicio, Padre. Ponemos todas las cosas en tus manos. Espíritu de Dios, háblanos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a basarnos en dos palabras, dos fragmentos de la palabra. El primero está en Hebreos, a partir del capítulo 9, y vamos a abarcar parte del capítulo 10 de Hebreos, de la carta a los Hebreos, y una parte del capítulo 11. Capítulo 10 del libro a los Hebreos, versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 12. Dice su palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de la fe de Jesús. El hombre puede tener fe. Sí, el hombre puede tener fe. Hay una fe que puede hacer que el hombre consiga cosas materiales, ponga confianza en las cosas, ¿verdad? Pero hay una fe que salva, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, y la que yo quiero hablarles hoy. Porque la fe del hombre pues está basada en la sabiduría del hombre. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, para que mi predicación esté fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Entonces hay una fe, sí, hay una fe humana, hay una fe terrenal, que sí, el hombre puede conseguir muchas cosas por medio de la fe, pero nunca puede conseguir la salvación. Dice que la fe, el texto que leímos, la fe preserva nuestra alma, y nadie puede pagar por un alma. El alma no tiene precio. Ningún ser humano puede pagar un alma. No tiene dinero para pagar un alma. Entonces, la fe que yo quiero hablarte hoy es la fe que va a preservar tu alma. La fe que te va a preservar tu alma hasta el día que tú estés delante de la presencia de Dios, porque todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Si no vas a estar delante del trono
de Dios, vas a estar ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. O estarás delante del trono de Dios o estarás delante del tribunal de Cristo. Entonces, pero Dios nos ha dado un don que es la fe en Jesús. Es gratis. No tenemos que pagar nada por ese don. Pero es importante que no desmayemos este camino que es largo. El camino de la fe es largo. El camino de la fe puede durar 50 años, 60 años, 80 años. Es largo el camino de la fe. Pero dice que la meta de la fe, además que te preserve el alma, te da vida eterna, dice la palabra. Entonces, es muy importante que el ser humano es obligatorio, es importante. En él, en esto se va la vida del hombre, se basa la vida del hombre en tener la fe que da vida eterna. Mire que el Señor Jesús tuvo una gran prueba. Dios se encarnó en Cristo Jesús, Dios se hizo carne y Jesús tuvo una gran prueba porque tenía una gran obra. Su obra era salvar al mundo, llevar muchos hijos a la gloria, conforme dice la palabra. Pero fíjese, él tenía una vida de fe por delante, tenía una carrera de fe por delante. Él corrió con paciencia esa carrera. Dice la palabra que él puso algo delante de él, según Hebreos 12. ¿Qué puso Jesús delante de él? Dice su palabra que puso el gozo. No el gozo, ese gozo que es todo el tiempo estamos riéndonos, porque no todo el tiempo nos vamos a reír, hay cosas que nos van a dar tristeza. El gozo que yo te digo aquí es el gozo que te da ánimo, aunque estés triste. El gozo que te da ánimo, aunque tengas tribulación. El gozo que te da ánimo, aunque estés angustiado, aunque pierdas la fuerza, aunque tengas debilidades. Ese gozo fue el que permitió que Jesús llegara hasta la diestra del trono de Dios. Fíjese que él puso ese gozo delante de él. ¿Qué veía Jesús? ¿Qué es lo que yo quiero mostrarte hoy, hermano, personas que nos ven? ¿Qué puso Jesús delante de él? Dice la palabra que puso el gozo. ¿Cuál era el gozo de Jesús? ¿Qué le daba ánimo a Jesús? Bueno, sentarse a la diestra de Dios. Él puso delante de él, él veía, yo estoy sentado con mi Dios, yo estoy sentado con mi Padre. Dice que viendo eso, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, sufrió contradicción de pecadores. O sea que Jesús no las tuvo fácil. Nosotros en la carrera de la fe no la vamos a tener fácil. Vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener que sufrir la cruz, vamos a tener que menospreciar el oprobio, vamos a tener que resistir hostilidad de parte de las personas que no tienen a Dios. Pero debemos poner delante de nosotros algo. Jesús puso el gozo. Fíjese, ¿qué era el gozo de Jesús? Bueno, como les dije, sentarse delante del trono de Dios. Tener la gloria que él tenía antes. Jesús puso la mirada en la gloria del Padre. Según el evangelio del apóstol Juan, podemos recibir un poco de luz acerca de eso. Dice el evangelio del apóstol Juan capítulo 17, está Jesús orándole al Padre y está hablando de sus discípulos, pero también le dijo al Padre algo. Le dijo al Padre, tú tienes que darme algo, Padre. Yo he acabado la obra, tienes que darme algo. Dice Juan capítulo 17, a partir del 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos. Para que sean perfectos en unidad. Aquí había una gloria que Dios le había dado al Padre, a Jesús, que el Padre le había dado a Jesús, que era que la iglesia fuera una con el Padre. Y la tenemos. La iglesia tiene la gloria de Dios, nosotros somos uno con Dios. Tenemos a Jesús y nosotros estamos en Jesús. Pero él
anteriormente le dice al Padre, en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Jesús veía un galardón. Jesús veía un galardón. Que ese sacrificio, aparte que le iba a dar salvación a la humanidad, Jesús veía que había un galardón. Dios lo iba a glorificar, el Padre lo iba a glorificar a su lado. Por eso es que dice la palabra que Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Jesús estaba viendo la gloria que Él tenía antes de venir al mundo, que iba a recuperarla cuando Él cumpliera la obra que el Padre le iba a dar. Y nosotros, hermanos, debemos tener por delante algo. Nosotros, para poder vivir este camino de fe, que algunos lo viviremos 60 años, otros lo viviremos 10 años, otros lo viviremos 80, 50, cuando Dios quiera, nosotros debemos poner delante de nosotros algo. Dice su palabra en el mismo Hebreos 12 que debemos poner los ojos en Jesús. Jesús puso sus ojos en la gloria. Vivió la fe viendo las cosas que no habían sucedido como si fuesen. Por eso es que la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, debo estar seguro de lo que Dios me ha prometido. 100%, no puedo dudar. Es convencido de lo que no veo. Jesús no estaba sentado al lado del Padre. Jesús, cuando estaba crucificado, no estaba sentado al lado del Padre. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, no estaba crucificado al lado del Padre. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no vivimos por vista, vivimos es por fe. Dios, materialmente, Jesús no veía eso, pero en el espíritu Él se veía sentado delante del trono de Dios. Nosotros debemos vivir y tomar ese ejemplo, pero nosotros vamos a poner los ojos en Jesús, en una persona. En todo tiempo no podemos dejar de ver a Jesús. Dice, corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, Jesús es nuestro norte. Jesús es nuestro todo. Jesús es nuestra fe. Es una persona. Mi confianza en esa persona. ¿Por qué? Porque en este camino tengo que sufrir la cruz. Toda persona que esté caminando en el Señor va a sufrir la cruz. ¿Qué es la cruz? Es la cruz. Bueno, la cruz es la muerte. La cruz es la muerte. Jesús se hizo maldito, colgado en un madero por nosotros. Y dice que ya la bendición de Jesús al hacerse maldito nos alcanzó. Pero sí nosotros tenemos que ir a la cruz. La cruz es negarnos a nosotros mismos. El Señor nos dijo, tome cada quien su cruz, niéguese a sí mismo. En este camino tenemos que negarnos. ¿A cuánto no nos ha pasado que nos han ofendido y de verdad dentro de nosotros hay algo que y por nuestros pensamientos que nos hace tratar de contestar esa ofensa con más ofensa? Sí, pero nosotros en ese momento tenemos que ir a esa cruz. Debemos creer que estamos con Cristo juntamente crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Si hay que negarnos. Hay momentos que la carne pecadora, sí, ¿a quién no le ha provocado de repente contestar golpe por golpe o mal por mal? Sí, porque somos pecadores, redimidos por la sangre de Jesús, pero somos pecadores. Entonces sí tenemos que nosotros, y en ese momento en que tu cuerpo, tu lengua, tus pensamientos quieran hacerte pecar contra el Señor, debemos ir a la cruz. Debemos creer que ese viejo hombre está crucificado, puesto los ojos en Jesús. Si vamos a tener que menospreciar el oprobio es la humillación, la calumnia. Sí, nos han humillado, nos han calumniado, sí, pero nosotros no podemos
estar pendiente de esas cosas. Mía es la venganza, yo pagaré. Dios condenará toda lengua que se levante en contra de nosotros. Nosotros debemos tener la sabiduría de poder vencer ese oprobio. Tener la sabiduría de vencer esas calumnias que han hablado de nosotros. Sí. Porque nosotros pecar contestando, pagándole mal por mal, sino haciendo el bien, venciendo al mal, haciendo el bien. Pero nosotros debemos poner algo delante, ese gozo. Dios nos ha dado un gran tesoro. El primer tesoro es Jesús, pero nos ha dado un gran tesoro que es su palabra. Su palabra, la palabra es Jesús. Dios nos ha dado grandes promesas. Dios nos habla y nos muestra su verdad. Y hoy nosotros debemos leer su palabra. Hoy nosotros debemos creer en su palabra para no desmayar, para que no nos cansemos, para que no seamos como un ascensor. Un día estamos gozosos, un día tenemos ánimo y el otro día no tenemos ánimo. Un día queremos hacer grandes cosas para Dios, pero otro día no leemos la palabra. Otro día nos olvidamos hasta de orar en ese día. ¿Por qué? Porque no hemos puesto algo delante. Palabra de fe, la palabra hay que poner por delante la palabra de Dios. Así como Jesús se veía ya sentado junto al Señor, al Padre, nosotros debemos poner esas palabras delante de nosotros, las promesas. No te dejaré ni te desampararé. Yo te voy a dar más de lo que tú entiendes o me pidas. Traeré medicina y te curaré. Hay grandes palabras de Dios. Aunque caigan 10,000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, a mí no me llegará nada, ningún mal. Dice su palabra, ninguna plaga tocará mi morada. Entonces yo tengo que poner la palabra de Dios delante de mí y creer esa palabra. La palabra de Dios que va delante de mí me va a dar el gozo, el ánimo para seguir adelante. Porque si va a haber hostilidad, dice la palabra que Él sufrió una contradicción de pecadores. Lo dice en hebreo. Pero yo te quiero leer la traducción del lenguaje actual. El lenguaje actual dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Aleluya. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. La Nueva Traducción Viviente dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Nosotros no somos mejores que ellos, aleluya, dice la Biblia en el libro de Romanos, porque todos estamos bajo pecado. Nosotros no somos mejores que ellos. Los cristianos no son mejores que los incrédulos. Los creyentes no son mejores que los incrédulos, porque Dios puso todo bajo pecado, dice el libro de Romanos. Pero sí tenemos los creyentes algo grande, tenemos a Jesús. Los incrédulos no tienen a Jesús, pero nosotros debemos manifestar esa fe a las personas que no creen. Debemos manifestar esa fe al mundo, la fe de Jesús. Y aunque contra nosotros vengan hostilidades, contra nosotros vengan oprobios, dice su palabra que nosotros debemos sacrificarnos. Si hay sacrificio en la palabra. El libro de Romanos dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Te están ofendiendo, te están haciendo daño, tú calla. Dice la palabra de Dios que no debemos participar de las contiendas, no debemos participar en las discusiones necias, porque eso va a hacer que tú te desanimes. Nosotros debemos mostrarle al mundo la fe de Jesús. Debemos ser firmes en la palabra.
Pecado es pecado, debemos ser firmes en la palabra. Pero que ellos vean en nosotros que de verdad Cristo se está formando. Toda persona que tiene a Jesús, que tiene el Espíritu de verdad, conforme a la promesa del Padre, toda persona que tiene el Espíritu Santo está siendo formada dentro de él a Cristo. Cristo se está forjando en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, por su Espíritu Santo. Entonces debemos soportar. Dice que debemos tener paciencia. Es una carrera de paciencia. Paciencia es soportar. Paciencia con nosotros mismos. Paciencia con la circunstancia. Paciencia con las personas. Sí, tenemos que soportar a muchas personas, pero debemos poner siempre la mirada en Jesús. ¿Qué harías tú, Señor? ¿Qué harías tú si a mí me calumnian? Si a ti te calumniaran, ¿qué harías tú? Conforme a tu palabra. Dame una palabra, Señor. Jesús, ¿qué harías tú si tuvieras contra ti hostilidad? El Señor Jesús tuvo mucha hostilidad contra él, mucha hostilidad. Pero dice que él cayó como una oveja al matadero. Cerró sus labios. ¿Cuántas veces no hemos tenido que callarnos para no ofender al Señor? Por amor al Señor. Sí tenemos que hacer sacrificio. La vida de fe es una vida de sacrificio. La vida de fe es una vida de paciencia. Dice la palabra que por la paciencia se alcanzan las promesas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llenarnos de palabra. La clave de la fe es ver el gozo puesto delante de nosotros. Ese gozo es el ánimo de seguir adelante, el ánimo de serle fiel al Señor, el ánimo de oír su voz, el ánimo de obedecerlo, el ánimo de perdonar, el ánimo de sacrificarnos. Sí, hay sacrificio. Dice que nosotros debemos tener sacrificios de alabanza. Muchas veces no queremos alabar a Dios, alábalo. Ese es un sacrificio. Que nunca falte de tu boca un gloria a Dios. Nunca falte de tu boca una bendición. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, nos dice el libro de Job. Entonces, yo te animo esta mañana, tú que nos estás viendo o que nos estás oyendo, a que no pierdas ese gozo. El gozo de la palabra profética, el gozo de la palabra de fe. Dice Jeremías capítulo 15, 16, hallé tus palabras y me las comí, y me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Cuál va a ser mi gozo? La palabra de Dios. Creer en su promesa. Me alimenta eso y sigo hacia adelante. No veo la circunstancia. Las circunstancias, Dios me va a dar la salida a todas las circunstancias, pero voy a dejar de mirar las circunstancias. Voy a poner el gozo en Jesús. Voy a poner la mirada en Jesús y en la confianza en Él de lo que Él me dice. Entonces debo leer palabra, debo buscar ese gozo, porque mi vida y la vida de la iglesia depende de lo que Dios hable en su palabra. Yo quisiera hacer una oración en estos momentos, que podemos ser que estemos poniendo las miradas en las cosas que vemos y algunos sintamos temor. Algunos sentimos que de repente no vamos a tener la provisión. Algunos sentimos que de repente podemos hasta enfermar. Pero yo te quiero decir algo. Anda a la Biblia, arrodíllate, dispón tu corazón, humíllate delante de Dios y Él te va a dar una palabra. Y guárdala en tu corazón. Dice su palabra que debemos guardar en nuestro corazón su palabra, dice el libro de Proverbios capítulo 8, porque Él es medicina y es vida a nuestro corazón y medicina a nuestro cuerpo. Yo te pido, hermano, o cualquier persona que nos estés viendo, anda a los pies de Cristo, arrodíllate
Inclínate, pide perdón por tus pecados, reconoce tus pecados y dile: Padre, en el nombre de Jesús, háblame por tu palabra. Necesito esa palabra para tener ánimo. Necesito esa palabra para no desmayar en este momento. Tantas personas están desmayando en el mundo. Tantas personas están perdiendo la fe. Pero la fe en ellos mismos. Perdieron la fe en la medicina, perdieron la fe en los gobiernos, perdieron la fe en el dinero. Es el tiempo de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el único que puede dar vida, porque tiene vida en sí mismo y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre esta mañana y te doy toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Padre, haznos entender esta palabra, Señor. Pon gozo en nuestro corazón. Pon palabra en nuestro corazón, Señor. Que yo pueda vivir por fe y no por vista, Señor. Que no retroceda, sino que sea de los que siempre andan hacia adelante para preservación de nuestra alma, Señor, conforme a tu palabra. Haznos, Señor, que podamos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendito sea tu nombre, Padre. Declaramos, Señor, que en tu misericordia tú nos guardas, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.